El silencio de diciembre siempre tiene una cualidad distinta, casi táctil, como si el aire adquiriera un espesor emocional capaz de intensificar cada recuerdo, cada expectativa, cada sombra que insiste en emerger cuando el año se aproxima a su cierre. En medio de esta atmósfera cargada, algunas personas descubren que el impulso más honesto que sienten no es el de la celebración, sino el de la retirada, una inclinación profunda hacia la soledad elegida que desafía la narrativa dominante de la Navidad como época de reunión y alegría obligatoria. Este gesto, tan incomprendido desde fuera, suele generar interpretaciones precipitadas. Se le llama aislamiento, frialdad, desapego social. Sin embargo, cuando lo examinamos con mayor detenimiento, surge un matiz que transforma por completo su significado. Quienes prefieren pasar la Navidad solos no necesariamente huyen de los demás, sino que buscan un espacio donde el ruido simbólico de estas fechas no interfiera con la claridad interior que desean preservar. Es una operación psicológica sutil, casi secreta, que invita a preguntarnos qué procesos subyacentes se activan en estas personas cuando diciembre despliega su carga afectiva. El misterio se intensifica cuando observamos cómo este impulso puede coexistir con la gratitud afectiva hacia los seres queridos, revelando una tensión silenciosa entre el deseo de cuidar los vínculos y la necesidad de proteger los límites internos. No se trata de misantropía ni de heridas no resueltas necesariamente. Es una estrategia emocional que se despliega de manera especialmente visible en estas semanas de luces, rituales y expectativas colectivas. Al mirar más de cerca, la soledad elegida durante la Navidad parece funcionar como un refugio donde se restablece la coherencia interna ante una época marcada por símbolos que a veces abruman más de lo que reconfortan, símbolos que despiertan memorias afectivas, complejos familiares y arquetipos que amplifican las sensaciones internas de manera difícil de disimular. Este fenómeno, tan frecuente y tan mal interpretado, revela una paradoja fascinante. En un tiempo socialmente orientado hacia la comunidad, algunos necesitan reencontrarse consigo mismos para sostener esa comunidad desde un lugar más auténtico. Es precisamente en esa franja emocional donde emerge el misterio que guía este análisis. ¿Por qué diciembre actúa como un catalizador que intensifica el deseo de silencio? ¿Qué ocurre en el trasfondo psicológico de estas personas para que el retiro voluntario se convierta en la respuesta más honesta, incluso más saludable, ante el clima emocional de fin de año? ¿Qué dinámicas ocultas se ponen en movimiento cuando la cultura insiste en celebrar mientras la psique pide quietud? Este video se adentra en esas preguntas para explorar la verdadera razón detrás de quienes eligen pasar la Navidad en soledad, no como gesto de ruptura, sino como un acto de coherencia emocional que la psicología profunda permite comprender con una perspectiva completamente distinta. Al observar con atención los testimonios de personas que eligen pasar la Navidad en soledad, emerge un patrón psicológico que rara vez se discute abiertamente. Diciembre no solo marca el cierre del calendario, también reabre una zona emocional donde se superponen el pasado, las expectativas sociales y la memoria afectiva. Este periodo funciona como un espejo amplificado donde se reflejan dinámicas relacionales que el resto del año permanecen atenuadas. En muchos individuos aparece una contradicción sutil. Sienten afecto genuino por quienes los rodean, pero perciben que la sobrecarga simbólica de la Navidad amenaza con desestabilizar una armonía interna trabajada durante meses. No es un rechazo a la convivencia, sino un mecanismo de preservación psicológica que opera por debajo de la conciencia y que toma forma particularmente en estas semanas. Los estudios clínicos que exploran las respuestas emocionales en fechas rituales muestran un aumento significativo de la sensibilidad psíquica, algo que no depende de la personalidad, sino del efecto cultural del calendario. Las fiestas decembrinas activan complejos familiares latentes, evocan pérdidas no elaboradas, reavivan comparaciones sociales y despiertan expectativas de comunión afectiva que no siempre son sostenibles. A este fenómeno se suma la presión cultural de mostrar alegría, incluso cuando el estado interno pide pausa,
y esa disonancia crea una tensión difícil de expresar sin parecer desagradecido o distante. Las personas que eligen la soledad en Navidad suelen estar más sintonizadas con estas microvariaciones emocionales, y por ello detectan antes que otros cuando la energía del entorno empieza a interferir con su equilibrio interior. Lo notable es que esta sensibilidad no se manifiesta como fragilidad, sino como una forma aguda de percepción emocional. Quienes se retiran voluntariamente en diciembre no lo hacen por incapacidad de gestionar la convivencia, sino porque identifican un exceso simbólico que amenaza con disolver su claridad interna. Muchas veces han aprendido, a través de experiencias pasadas, que la sobreexposición afectiva en estas fechas despierta patrones inconscientes que requieren un gasto psíquico desproporcionado. El retiro, entonces, no aparece como un fracaso adaptativo, sino como una estrategia sofisticada para reorganizar la psique antes de un nuevo ciclo. Este patrón se repite con tal consistencia que resulta difícil seguir interpretándolo como mero capricho o como signo de aislamiento social. El estudio profundo de este fenómeno revela que diciembre actúa como un disparador que simultáneamente magnifica la nostalgia, el recuerdo, las expectativas ajenas y la presión colectiva. La soledad elegida opera como un ajuste fino que protege al individuo de esa acumulación simbólica, permitiendo que la identidad no se vea inundada por demandas afectivas que el yo no puede metabolizar en ese momento. Es una operación silenciosa, casi ritual, donde la persona se otorga permiso para existir fuera de la narrativa dominante. Este tipo de retiro voluntario adquiere una lógica psicológica aún más reveladora cuando examinamos los diarios clínicos y observaciones de psiquiatras que, a comienzos del siglo XX, notaron cómo fechas rituales desencadenaban respuestas emocionales desproporcionadas en comparación con otros meses. En esos informes aparece un punto crucial. Los pacientes describían diciembre como un tiempo donde todo se intensifica, una frase que hoy vuelve a surgir con sorprendente regularidad. Este patrón, ignorado frecuentemente por la cultura popular, prepara el terreno para que la psicología analítica ofrezca una interpretación más profunda. La Navidad, con su imaginería simbólica, convoca arquetipos de familia, comunidad, renacimiento y pertenencia, y por eso quienes sienten una disonancia interior experimentan la necesidad de retirarse para evitar que esos símbolos activen complejos inconscientes que resultan emocionalmente agotadores. Aquí la mirada de Carl Jung se vuelve esencial, porque permite comprender la soledad elegida no como un vacío, sino como un espacio donde el inconsciente puede reorganizarse sin interferencias externas. Cuando este patrón se reconoce, la decisión de pasar la Navidad en soledad deja de parecer un gesto inexplicable, se convierte en un movimiento psicológico cargado de sentido y coherencia interna, una respuesta madura ante la saturación simbólica de estas fechas. Es en este punto donde Jung entra en escena. Cuando Carl Jung comenzó a estudiar las respuestas emocionales vinculadas a fechas cargadas de simbolismo, descubrió un patrón que los psiquiatras de su tiempo apenas registraban. Ciertos periodos del calendario actuaban como amplificadores naturales del inconsciente, provocando activaciones súbitas de complejos, recuerdos reprimidos y tensiones afectivas que normalmente permanecían en estado latente. En los archivos del Burghölzli, el hospital psiquiátrico donde Jung trabajaba en sus primeros años, aparecen observaciones que hoy resultan sorprendentemente pertinentes para entender la soledad elegida en Navidad. Jung anotó que algunos pacientes mostraban un deseo marcado de retirarse precisamente cuando el entorno se volvía más festivo, como si la atmósfera externa encendiera un mecanismo interno de defensa psicológica. Lo interesante es que este comportamiento no correspondía únicamente a personas con disturbios graves, sino a individuos que experimentaban una sensibilidad particular ante los rituales colectivos. Jung, formado en psiquiatría pero fascinado por la profundidad simbólica del ser humano, percibió en estos casos algo que trascendía el diagnóstico clínico. Durante una de sus guardias invernales, registró la conversación con un paciente que, al acercarse diciembre,
Solicitó permiso para no participar en ninguna celebración organizada por la institución. No se trataba de un gesto depresivo ni de retraimiento marcado, sino de una necesidad sentida con una claridad sorprendente. El hombre explicaba que las festividades lo dispersaban por dentro y que necesitaba permanecer en silencio para mantener juntas las piezas de su interior. La frase atrapó a Jung, porque su intuición le decía que aquello no era un simple rasgo individual, sino una ventana hacia algo más universal. La psique, confrontada con un exceso simbólico, buscaba espontáneamente un retiro regulador. Esta observación lo llevó a desarrollar una sensibilidad especial para detectar cuándo el deseo de soledad era un movimiento saludable del inconsciente y no una señal de deterioro. Para Jung, el ser humano no solo responde al entorno visible, sino también a la carga simbólica que flota en el aire durante los rituales colectivos. La Navidad, con su imaginería de renacimiento, familia idealizada y calidez afectiva, activaba en muchos individuos un conjunto de expectativas internas que frecuentemente chocaban con la realidad emocional que vivían. Ese conflicto podía desgastar al yo, y el inconsciente, percibiendo la amenaza, convocaba la necesidad de un espacio protegido. La soledad elegida aparecía entonces como un mecanismo interno de autorreparación, una forma de restablecer equilibrio ante la presión psicológica del calendario. El interés de Jung por este fenómeno aumentó cuando, en sus investigaciones sobre la psicología de la religión, encontró paralelos entre los retiros monásticos, los periodos de silencio ritual y la necesidad contemporánea de aislamiento voluntario en épocas festivas. En todos los casos, identificó un núcleo común. En tiempos cargados de símbolos colectivos, la psique reacciona buscando una distancia que permita metabolizar aquello que se intensifica en el ambiente. Esta comprensión lo llevó a formular una idea que ilumina nuestro tema. El retiro voluntario durante diciembre no es evasión, sino una forma de resistencia sagrada, un intento de proteger el proceso de individuación ante una avalancha simbólica que a veces resulta emocionalmente corrosiva. Jung estaba convencido de que la soledad elegida, lejos de ser señal de aislamiento patológico, es un movimiento instintivo de preservación profunda, una manera de restaurar la continuidad psicológica cuando los rituales sociales amenazan con romperla. Por eso veía diciembre como un laboratorio natural donde se revelaban con nitidez las dinámicas inconscientes que normalmente permanecían ocultas. Y en ese contexto, su figura emerge como la del observador capaz de ver lo que otros pasaban por alto. El silencio de diciembre no es vacío, sino un espacio rebosante de significado psicológico. La primera vez que Jung intentó sistematizar sus observaciones sobre las fechas rituales, lo hizo estudiando cómo los pacientes reaccionaban a momentos del calendario cargados emocionalmente. Entre los casos que registró, uno resultó particularmente esclarecedor para comprender la lógica detrás del impulso de soledad en Navidad. Se trataba de una mujer que, durante todo el año, mostraba una estabilidad emocional notable, pero al aproximarse diciembre experimentaba una inquietud silenciosa, un desgaste interior sin explicación aparente. No temía ver a su familia ni rechazaba los encuentros sociales. Sin embargo, el mero hecho de que llegara la temporada navideña despertaba en ella una saturación emocional que describía como una marea interna que sube sin avisar. Lo revelador fue que, cuando la paciente se permitía pasar las fiestas en soledad, esa marea disminuía drásticamente, como si la ausencia de rituales externos calmara una turbulencia interna imposible de administrar en presencia de otros. Jung comprendió que aquel patrón no era un fenómeno aislado. A medida que entrevistaba a más personas con experiencias similares, descubría que diciembre funcionaba como un resonador emocional, un escenario donde el inconsciente se volvía más permeable y sensible. Lo que aparentaba ser un rechazo a la interacción social era, en realidad, una estrategia del inconsciente para evitar sobrecargas afectivas. Al escuchar a sus pacientes describir la sensación de desbordamiento, Jung intuyó que el origen no estaba en los vínculos en sí, sino en los símbolos que la Navidad activa. Imágenes idealizadas de familia, expectativas de armonía, recuerdos de pérdidas, comparaciones externas, presiones de gratitud.
Todas estas capas simbólicas se superponían hasta crear una densidad afectiva difícil de sostener. Para analizar este fenómeno con mayor rigor, Jung comenzó a estudiar las respuestas fisiológicas y afectivas de personas expuestas a entornos simbólicamente cargados. Observar cómo se alteraba su respiración, su tono emocional e incluso sus patrones de atención le permitió identificar un punto crucial. La activación inconsciente no dependía de la situación presente, sino de la significación profunda del símbolo navideño. Era como si el inconsciente reconociera diciembre como un territorio donde emergían viejas historias, conflictos familiares no resueltos y expectativas que la persona no había elegido conscientemente. La respuesta natural a esa activación era retirarse, crear un margen emocional donde el yo pudiera reorganizarse sin verse arrastrado por la corriente simbólica del entorno. Lo más significativo de este descubrimiento fue que, según Jung, el retiro voluntario tenía un propósito estructurante. No era evasión, sino una forma de permitir que las fuerzas internas encontraran un cauce propio sin interferencia. En varios de sus escritos tempranos, Jung señala que los momentos de mayor intensidad emocional requieren espacios de silencio donde la psique pueda restablecer su coherencia. La Navidad, desde esta perspectiva, se convierte en un escenario donde quienes tienen una sensibilidad particular hacia lo simbólico deben protegerse del exceso de significación. La soledad elegida aparece entonces como un mecanismo inteligente que evita la fragmentación interna. Jung también observó que, tras permitir ese retiro voluntario, muchos pacientes regresaban al contacto social con mayor claridad emocional, como si el silencio de diciembre hubiera cumplido una función restauradora. Esto reforzó su idea de que la psique posee un instinto de autorregulación que se activa cuando la saturación simbólica amenaza con sobrepasar los límites internos. Y fue así como Jung formuló la intuición que guía este video. La soledad elegida durante la Navidad es menos un gesto de distanciamiento y más un proceso de depuración psicológica que el inconsciente activa cuando diciembre se vuelve demasiado denso para soportarlo. Cuando Jung amplió su mirada más allá del individuo y comenzó a explorar las dinámicas del inconsciente colectivo, descubrió que ciertos periodos del año poseían un campo simbólico tan denso que actuaban como catalizadores de arquetipos profundamente arraigados. La Navidad era uno de ellos. No se trataba simplemente de una tradición cultural, sino de un escenario donde se condensaban imágenes universales de nacimiento, unión familiar, esperanza de renovación y retorno al hogar. Para Jung, estos símbolos operaban como fuerzas vivas que podían activar complejos personales con una intensidad inesperada. Así, diciembre se convertía en un terreno donde los significados colectivos penetraban en la psique individual, despertando movimientos internos que muchas veces la persona no comprendía, pero sentía con una claridad perturbadora. En este contexto, la soledad elegida adquiere un matiz nuevo. No es un rechazo a los otros, sino un intento de distanciarse de un campo simbólico que puede resultar abrumador para quienes poseen una sensibilidad especialmente afinada. Jung sospechaba que algunas personas actuaban como antenas más receptivas a los patrones colectivos y que su retiro durante la Navidad era una respuesta natural ante un exceso de carga arquetípica. De hecho, en sus análisis sobre la psicología de la religión, observó que los ritos vinculados al nacimiento o renacimiento tendían a activar en el individuo una necesidad de introspección, como si la psique comprendiera que esos símbolos no eran meras decoraciones festivas, sino representaciones de procesos internos que reclamaban atención. El inconsciente colectivo, desde la perspectiva junguiana, no es una abstracción teórica, sino un sistema de imágenes compartidas que se manifiestan de manera concreta en la experiencia emocional de las personas. Cuando diciembre llega, esas imágenes se intensifican en forma de rituales, luces, encuentros familiares y expectativas de comunión. Para aquellos que viven con una sintonía más delicada hacia lo simbólico, esta acumulación puede activar arquetipos que aún no han sido plenamente integrados. El arquetipo del hogar, el del niño interior, el de la madre, el de la comunidad idealizada, todos ellos emergen con una potencia que puede resultar emocionalmente invasiva
si el yo no se encuentra preparado para dialogar con ese material. Por eso, para muchos individuos, la única forma de sostener su coherencia es retirarse, crear un espacio donde esos símbolos puedan desplegarse sin la interferencia del ruido externo. Jung observó algo particularmente revelador. Cuando las personas experimentaban un exceso de significación simbólica, la tendencia a buscar silencio no era un capricho, sino un movimiento arquetípico en sí mismo. Era como si la psique buscara reconectar con un núcleo interior capaz de absorber la intensidad del campo colectivo. Este retiro permitía que el individuo procesara las imágenes emergentes antes de que se transformaran en tensiones afectivas difíciles de manejar. De hecho, Jung comparaba esta necesidad de silencio con los antiguos ritos de aislamiento iniciático, donde el aspirante se apartaba del grupo para asimilar la carga simbólica de su transformación. La Navidad, sin proponérselo, recrea esa dinámica en quienes poseen una sensibilidad arquetípica más desarrollada. Lo que resulta más sugerente es que esta conexión con el inconsciente colectivo ofrece una explicación convincente del misterio inicial. Diciembre amplifica el deseo de silencio, porque el campo simbólico que lo rodea es demasiado intenso para ciertas estructuras psíquicas. La soledad elegida no es un gesto reactivo, sino una forma de permitir que el inconsciente opere con libertad, sin la interferencia de expectativas ajenas. En ese espacio protegido, el individuo puede observar cómo los arquetipos se despliegan, cómo los recuerdos se reorganizan y cómo la psique interna busca un orden propio, independiente del que la cultura impone. Por eso, para Jung, comprender esta dinámica era esencial. Sin reconocer la influencia del inconsciente colectivo, resulta imposible entender por qué diciembre despierta en tantas personas una necesidad de retiro tan profunda como legítima. En el estudio minucioso de Jung sobre los arquetipos, uno de los elementos que adquiere mayor relevancia para entender la experiencia de la soledad navideña es la figura del retiro interior, un arquetipo que aparece en numerosas tradiciones espirituales y míticas. Este arquetipo encarna el impulso de realizar una pausa significativa frente a una transición emocional, permitiendo que la psique asimile aquello que está en proceso de transformación. Jung lo describía como un movimiento hacia el centro, una especie de recapitulación psicológica que prepara al individuo para un nuevo ciclo vital. En diciembre, cuando el calendario anuncia el cierre de un periodo y la cultura reclama celebración, este arquetipo se vuelve especialmente activo en quienes poseen una vida interior más intensa. Lo notable es que el arquetipo del retiro interior se manifiesta de maneras sutiles pero consistentes. Para algunos, aparece como una búsqueda de silencio físico, para otros como una necesidad de disminuir la interacción social, incluso con personas queridas, para otros más como un impulso de volver a prácticas introspectivas que habían quedado relegadas durante el año. Jung observó que esta inclinación no surgía de la tristeza, sino de una exigencia interna de reorganización simbólica. En varias de sus reflexiones, señalaba que el inconsciente utiliza estos periodos para comunicar contenidos que el yo ha pospuesto y que la intensidad emocional de la Navidad proporciona el contexto ideal para que ese material emerja. El arquetipo se revela no a través de grandes gestos dramáticos, sino mediante una quietud significativa donde la psique se escucha a sí misma. La aparición de este arquetipo ayuda a explicar por qué la soledad elegida en Navidad no es un retiro vacío, sino un espacio profundamente activo desde la perspectiva psicológica. Las personas que lo experimentan suelen describirlo como una sensación de claridad interior que solo pueden alcanzar cuando se liberan de la presión simbólica del entorno. En sus diarios, Jung escribía que la actividad arquetípica tiende a intensificarse precisamente cuando la cultura propone narrativas de unidad colectiva, porque el inconsciente busca compensar ese impulso con un movimiento hacia la individuación. La Navidad, con su imaginería de unión idealizada, activa una respuesta compensatoria que conduce al silencio interior. Es como si la psique dijera, antes de reunirte con el mundo, reúne tus propias piezas. Uno de los aspectos más esclarecedores de este arquetipo es su función protectora. Jung
afirmaba que cuando un arquetipo se activa con fuerza, la psique puede sentirlo como una corriente que arrastra, por eso necesita espacio para desplegarse con seguridad. En diciembre, las personas más sensibles suelen percibir esta corriente con una nitidez sorprendente. La intensidad simbólica de la Navidad actúa como un desencadenante que pone en movimiento contenidos internos que habían permanecido en reposo. El retiro voluntario se convierte en la única forma de permitir que ese material se acomode sin causar fracturas en la identidad. Para Jung, este fenómeno no tenía nada de patológico, era una manifestación natural del proceso de individuación, una oportunidad para que la persona se reconectara con su centro antes de iniciar un nuevo ciclo. A medida que el arquetipo del retiro interior se revela, también aparecen otros símbolos que suelen acompañarlo: la imagen de la vela solitaria, el cuarto silencioso, el paisaje invernal, donde el mundo parece suspenderse. Estas imágenes no son casuales. Representan la búsqueda de un espacio donde la psique pueda observarse sin interferencias. En muchos relatos clínicos, Jung notaba que la Navidad actuaba como un espejo donde las personas podían ver su distancia respecto a las expectativas familiares o sociales, una distancia que no siempre era negativa, sino a veces profundamente liberadora. La soledad elegida, desde esta perspectiva, es la expresión viva de un arquetipo que toma forma para proteger la coherencia psicológica del individuo. Comprender la soledad elegida durante la Navidad, desde la perspectiva de Jung, abre un horizonte de implicaciones que transforman por completo la interpretación habitual de este fenómeno. Lo que algunos perciben como distanciamiento social puede, en realidad, ser una manifestación de madurez psicológica, un movimiento que indica que la persona ha desarrollado suficiente conciencia interior para reconocer cuándo el entorno simbólico amenaza con invadir su estructura emocional. Esta capacidad de detectar saturación afectiva constituye un logro significativo en el proceso de individuación, porque demuestra que el yo ha aprendido a diferenciar sus necesidades internas de las expectativas externas. En lugar de someterse automáticamente a la presión cultural de participar en rituales festivos, estas personas se permiten escuchar el ritmo más sutil de su propio inconsciente, que a menudo pide silencio precisamente cuando el mundo reclama efusividad. Una de las implicaciones más relevantes es que la soledad elegida puede funcionar como un indicador de integridad emocional. En los análisis clínicos de Jung, el individuo que ha iniciado un proceso auténtico de individuación desarrolla una sensibilidad creciente hacia las demandas simbólicas del entorno, y esta sensibilidad lo lleva a proteger activamente su espacio interior. La Navidad, al concentrar tantos significados arquetípicos, genera un campo emocional que puede resultar abrasivo si el individuo no ha integrado plenamente las imágenes activadas. Por eso, quienes optan por retirarse no están rechazando la Navidad, sino preservando la estabilidad de su conciencia ante un fenómeno que, por su densidad, podría desencadenar conflictos internos innecesarios. Este gesto revela una conciencia psicológica que ha aprendido a valorar la coherencia interna por encima de la conformidad externa. Otra implicación importante es que el impulso hacia la soledad en diciembre suele indicar la presencia de un campo emocional saturado que necesita ser asimilado de manera más lenta y cuidadosa. Jung sostenía que los símbolos poderosos no pueden procesarse a velocidad social, requieren silencio, contemplación y un margen emocional donde la psique pueda interactuar con ellos sin sentirse amenazada. La sociedad moderna ha perdido gran parte de su relación consciente con el simbolismo, pero eso no significa que la psique haya dejado de responder a él. En realidad, responde con la misma intensidad de siempre, y la necesidad de soledad en Navidad es un recordatorio de que el inconsciente colectivo sigue operando y sigue exigiendo espacios rituales de integración, incluso cuando la cultura ya no sabe cómo nombrarlos. Las implicaciones también alcanzan el terreno de las relaciones afectivas. Muchas veces, quienes eligen pasar la Navidad solos no lo hacen por falta de vínculos, sino porque desean preservar la autenticidad de esos vínculos. Jung argumentaba que la relación con los demás
solo puede sostenerse sanamente cuando la persona está en contacto con su propio centro. Si diciembre activa tensiones internas, la presencia constante de otros puede intensificar el conflicto en lugar de aliviarlo. El retiro, desde esta perspectiva, es una forma de evitar que las tensiones arquetípicas se proyecten sobre quienes nos rodean. Al elegir la soledad, la persona evita contaminar sus relaciones con un malestar que no proviene de los demás, sino de la activación simbólica del inconsciente. Este es un gesto silenciosamente ético, proteger a los otros al protegerse a sí mismo. Finalmente, la implicación más profunda es que la soledad elegida revela una relación consciente con el propio proceso de transformación. La Navidad, querámoslo o no, marca un fin simbólico y un inicio emocional. Quien decide pasarla en silencio está escuchando una voz arquetípica que le pide reorganizar su mundo interior antes de cruzar el umbral del nuevo ciclo. En un contexto donde la cultura privilegia lo visible, lo social y lo expansivo, el acto de retirarse adquiere un significado contracultural que Jung habría visto como un signo de individuación avanzada. La persona decide honrar el movimiento interior, incluso cuando contradice la narrativa colectiva. En este gesto reside una de las claves más reveladoras del silencio de diciembre. La dinámica psicológica que sostiene la soledad elegida en Navidad es mucho más compleja de lo que la mirada superficial suele admitir. En el centro de esta dinámica se encuentra un mecanismo compensatorio del inconsciente que Jung describía como una corrección interna frente a los excesos del entorno. Cuando la cultura exige un estado emocional muy específico, en este caso alegría, unión y celebración, la psique reacciona ajustando su equilibrio a través del movimiento opuesto. Este principio de compensación permite comprender por qué, precisamente en la época más socialmente orientada del año, algunas personas experimentan el impulso contrario, buscan la quietud, el silencio y la introspección. No se trata de oposición deliberada, sino de una reacción natural del inconsciente que intenta restaurar un balance emocional que la presión cultural amenaza con quebrar. Esta dinámica se vuelve más evidente cuando examinamos cómo la Navidad convoca contenidos que operan simultáneamente en múltiples capas de la psique. En la superficie se presentan las tradiciones familiares, los encuentros afectivos y los rituales de cierre de ciclo. En un nivel más profundo, sin embargo, emergen memorias vinculadas a la infancia, imágenes idealizadas de hogar, experiencias pasadas de pérdida o de tensión familiar, expectativas de reciprocidad afectiva y comparaciones con modelos simbólicos de perfección emocional que rara vez se cumplen en la realidad. Esta superposición de capas activa complejos que el individuo ha aprendido a manejar durante el año, pero que se intensifican en diciembre de manera inesperada. El resultado puede ser un estado de sobrecarga emocional, que solo se calma cuando la persona se permite crear un perímetro de silencio. El mecanismo oculto adquiere mayor claridad cuando observamos cómo el yo intenta protegerse de la invasión simbólica que diciembre trae consigo. Jung explicaba que el yo es una estructura relativamente frágil que debe gestionar tanto las demandas externas como los contenidos internos que emergen del inconsciente. En periodos de alta carga simbólica, el yo puede sentirse amenazado por la intensidad de los arquetipos activados. La Navidad, por su composición emocional y cultural, se convierte en un punto donde estas presiones convergen. Para quienes poseen una sensibilidad arquetípica más elevada, la única forma de preservar la estabilidad interna es apartarse momentáneamente del campo emocional colectivo. Este retiro no es evasión, sino una estrategia sofisticada, mediante la cual el yo regula la intensidad de los contenidos que debe procesar. Otro aspecto crucial de esta dinámica es la relación entre la soledad elegida y el manejo de las proyecciones. Durante la Navidad, las proyecciones colectivas alcanzan una intensidad notable. La familia ideal, la armonía obligatoria, la alegría compartida, la convivencia perfecta. Quienes se retiran de estas dinámicas suelen comprender, incluso sin verbalizarlo, que las proyecciones ajenas pueden interferir con la autenticidad de su experiencia interna. La soledad les permite evitar quedar atrapados en expectativas
que no provienen de su propia psique, sino del inconsciente colectivo. En términos junguianos, se trata de un acto de desidentificación que preserva la integridad del proceso de individuación. Al evitar la proyección masiva del entorno, la persona puede escuchar con claridad qué es lo que realmente necesita en ese momento del ciclo emocional. Finalmente, esta dinámica oculta revela un punto esencial. La soledad elegida en Navidad es una respuesta reguladora que permite que los contenidos inconscientes se acomoden sin desbordar la estructura consciente. El silencio de diciembre se convierte en un espacio donde la psique respira, observa y reorganiza su material interno sin la interferencia de expectativas colectivas. Esta operación, aunque discreta, produce efectos profundos. La persona que se permite este retiro suele comenzar el nuevo ciclo con mayor claridad, menos carga simbólica y una sensación renovada de autenticidad. En este sentido, la soledad elegida no es un gesto de huida, sino una afirmación silenciosa de soberanía interior, un acto mediante el cual el individuo decide proteger su mundo interno para poder sostener, más adelante, conexiones más genuinas con el mundo externo. En sus estudios sobre la psicología de la religión, Jung observó un fenómeno que ilumina de manera decisiva el misterio de la soledad elegida en Navidad. Las tradiciones religiosas suelen privilegiar la cohesión social, la celebración comunitaria y la participación en rituales compartidos, incluso cuando esos rituales despiertan tensiones internas difíciles de sostener. Las instituciones religiosas, al buscar preservar la unidad simbólica de la comunidad, han tendido históricamente a minimizar o invisibilizar la necesidad de retiro individual que ciertos momentos del calendario activan en algunas personas. En el caso de la Navidad, este énfasis se vuelve especialmente marcado. La narrativa del nacimiento, de la familia reunida, del hogar cálido y del reencuentro emocional adquiere tal protagonismo que deja poco espacio para reconocer que, para muchos, la única forma de vivir de manera auténtica este periodo es retirándose en silencio. Desde la perspectiva junguiana, esta omisión no se debe a una intención maliciosa, sino a una lógica propia del funcionamiento colectivo. Las religiones, al trabajar con símbolos vivos, necesitan que esos símbolos sean compartidos. Por ello enfatizan los rituales que refuerzan la identidad grupal. La soledad asumida como camino legítimo contradice esa dinámica, porque introduce la idea de que ciertos individuos pueden necesitar transitar los símbolos desde dentro, sin participar del contacto externo. Jung notó que esta tensión entre lo colectivo y lo individual ha acompañado a la humanidad desde sus inicios. Mientras la religión busca armonizar al grupo, la psique individual busca integrar sus propios arquetipos. En muchos casos, estos procesos se encuentran, pero en fechas como la Navidad se separan, generando un conflicto silencioso que la cultura rara vez reconoce. La religión también encubrió este fenómeno, porque la soledad voluntaria fue históricamente asociada con figuras excepcionales, monjes, místicos, ascetas o iniciados. Para el creyente común, la invitación era participar del ritual colectivo, no retirarse de él. Lo que se ignoró es que el impulso del retiro no pertenece únicamente al ámbito monástico, sino que emerge de manera espontánea en cualquier persona que experimente una activación arquetípica intensa. La Navidad, al convocar imágenes universales de nacimiento, esperanza y regeneración, despierta en ciertos individuos una necesidad interior de silencio que recuerda los antiguos periodos de retiro ritual. Pero como la cultura moderna perdió la conciencia simbólica que sustentaba esos retiros, la soledad elegida quedó sin marco interpretativo y, en consecuencia, fue malentendida como aislamiento o falta de fe. Jung, sin embargo, vio en ella un movimiento profundamente sagrado. El alma necesitaba silencio para reorganizar el material simbólico que diciembre activaba. Otro motivo por el cual la religión ocultó esta dimensión es que la celebración navideña se convirtió en uno de los pilares afectivos de la cohesión comunitaria. Reconocer públicamente que algunas personas necesitan retirarse podía interpretarse como una amenaza a la unidad simbólica del grupo. Por ello, la narrativa religiosa se inclinó hacia la exaltación de la reunión,
y la participación colectiva. En la práctica, esto dejó a quienes sentían el impulso del silencio sin un lenguaje que legitimara su vivencia interna. Jung comprendió que esta falta de reconocimiento generaba una división dolorosa. La persona sentía un llamado interior a retirarse, pero la cultura religiosa insistía en la obligación de celebrar. Este conflicto podía provocar un sentimiento de desconexión espiritual que, paradójicamente, no surgía de falta de fe, sino de una relación más profunda con los símbolos activados por la Navidad. Finalmente, Jung señaló que la religión, al institucionalizar los símbolos, corre el riesgo de convertirlos en imágenes rígidas que ya no dialogan con la experiencia interior de las personas. La Navidad, en su forma más institucionalizada, a veces pierde contacto con su potencia simbólica original, la del renacimiento interno, la del viaje hacia el propio centro antes de iniciar un nuevo ciclo. Quienes eligen pasar estas fechas en soledad están rescatando, sin saberlo, esta dimensión antigua y esencial del símbolo navideño. Su retiro devuelve a la Navidad un significado introspectivo que la tradición religiosa moderna dejó en segundo plano. Para Jung, ese acto silencioso representa una fidelidad más profunda al espíritu simbólico de diciembre que la participación automática en rituales colectivos. La religión encubrió esta dinámica por razones históricas y culturales, pero el inconsciente no la olvidó. Continúa expresándose cada vez que una persona siente que, para honrar la época, necesita retirarse a escuchar su mundo interior. Cuando integramos todas estas observaciones, la activación arquetípica, la saturación simbólica de diciembre, la función protectora del retiro voluntario, el movimiento compensatorio del inconsciente y la tensión entre lo colectivo y lo individual, emerge una revelación que transforma por completo la forma de comprender la soledad elegida en Navidad. Lo que parecía ser una excepción social o un rasgo incomprensible, se revela como un fenómeno profundamente coherente, inscrito en la estructura psicológica humana y potenciado por la densidad simbólica de esta época del año. La psique, al enfrentarse a un campo emocional tan intenso, busca un espacio donde reorganizarse antes de iniciar el nuevo ciclo. Este espacio toma la forma del silencio, un silencio que no es vacío, sino un laboratorio interno donde el individuo metaboliza símbolos, acomoda recuerdos, revisa tensiones afectivas y escucha aquello que el inconsciente quiere comunicar en el umbral del año que termina. La revelación final es que la soledad elegida en Navidad no es una renuncia al mundo, sino un acto de fidelidad a uno mismo. Es la expresión madura de una conciencia que prefiere la autenticidad a la actuación emocional. En la mirada de Jung, este gesto señala que el individuo ha comprendido que su bienestar no depende de cumplir expectativas colectivas, sino de mantener una relación honesta con su propio proceso interior. Diciembre se convierte así en un espacio donde la psique prueba su propio nivel de integración. Quienes sienten el impulso del retiro están respondiendo a una exigencia simbólica profunda, no a un capricho momentáneo. La frase que resonó a lo largo de este análisis, "La soledad elegida es resistencia sagrada", adquiere aquí su sentido pleno. Es resistencia a la sobrecarga simbólica, resistencia a la proyección colectiva y resistencia a perder el contacto con el centro interior que sostiene la existencia psicológica. Y es precisamente aquí donde aparece la invitación final. Si te reconoces en este impulso, si diciembre despierta en ti la necesidad de silencio, si la Navidad te exige más de lo que puedes ofrecer emocionalmente, no interpretes ese movimiento como un fallo, sino como una señal precisa de tu inconsciente. El retiro voluntario puede ser el espacio donde recuperes la claridad que el año te ha ido arrebatando poco a poco. Permítete escuchar ese llamado. Observa qué símbolos se activan, qué recuerdos se reorganizan, qué imágenes se presentan cuando el ruido exterior disminuye. La soledad elegida no es un muro, sino una puerta hacia un diálogo más profundo contigo mismo. Si este análisis te ha resultado esclarecedor, te invito a suscribirte y acompañar los próximos episodios, donde exploraremos otros mecanismos psicológicos invisibles que operan en la vida cotidiana. Cada semana, profundizamos en las dinámicas del inconsciente, los arquetipos, los complejos
y las fuerzas que moldean silenciosamente la experiencia humana. Tu participación sostiene este espacio de reflexión y nos permite seguir investigando fenómenos que rara vez se examinan con la seriedad y la profundidad que merecen. Este es un canal para quienes buscan comprender lo que la psicología convencional no suele explicar. Si este contenido resonó contigo, eres parte de esa comunidad.